Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hace alrededor de 20, 22 años, 25 años, yo era miembro de esta iglesia. Quizás quedan todavía algunos de esa época, que hay algunos de ese tiempo. En aquel tiempo yo era joven y elegante. Ahora estoy viejo, pero todavía elegante. Eso es lo que mi esposa me dice. Y yo le creo a mi esposa. Ella me mira así, me dice, eres elegante. Y yo le digo, amén. El Señor ha sido bueno con esta iglesia, ha bendecido, ha crecido. Y me complace poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo una vez más el pan de vida. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Mi esposa y yo tomamos una vacación una vez y fuimos a Alaska. Alaska es un estado bello, yo no sé cuántos de ustedes han ido allá. Precioso. Todo el estado es un parque nacional. Pero tienen unas áreas especiales, parques especiales, enormes. Y nosotros decidimos visitar uno de esos. Nos llevan en un autobús para que veamos la vida salvaje al natural. Todo tipo de animal. Y recuerdo que el autobús se acercó a una de las muchas montañas y se detuvo. Y se detuvo porque en la parte alta de la montaña había un grupo de, ¿cómo le llaman? Cabras salvajes. Y lo interesante era que no muy lejos de ellas habían dos lobos mirándolas. Estas cabras son muy fuertes, tienen unas patas muy poderosas, ellas saltan por las rocas y se elevan casi volando. Los lobos no tienen esa habilidad en las rocas y ellos estaban mirando allí qué sucedía, observando las cabras, y las cabras muy tranquilas. Y de pronto los dos lobos se lanzaron al ataque, corrieron, las cabras saltaron, pero los lobos se detuvieron. Y el guía, conocedor de la vida salvaje de ese parque, nos dijo, ¿saben ustedes lo que hicieron los lobos? La intención de ellos no era atacar, era hacer que las cabras corrieran para identificar la más débil. Y la siguiente vez que los lobos corrieron tras la más débil. La debilidad y el poder. La historia humana es el conflicto entre esas dos condiciones, el que tiene poder y el que es débil. Todo el conflicto cósmico es precisamente acerca de esta lucha entre el que tiene poder y el que no tiene poder, o el que pretende que tiene poder y no tiene poder, y entre el que se hace débil para tener poder. Hay predadores donde quiera. En la internet esto se ha convertido en un problema muy serio. Individuos que están buscando víctimas, donde quiera usted los encuentre. La víctima. En el mundo económico, financiero, la lucha es increíble. Corporaciones atacan a otras y las destruyen porque descubren un elemento de debilidad en ellas.
Naciones pequeñas, débiles, se levantan en guerra contra naciones poderosas, pretendiendo ser poderosas. Y la sangre del inocente se derrama. Es una pugna entre estos dos elementos. Y en esa pugna escuchamos al apóstol Pablo decir: cuando soy débil, soy fuerte. Es un trastorno de lo que la sociedad piensa. La sociedad jamás concibe que el débil es poderoso. Pero el apóstol se atreve a decir que nuestra debilidad es que tenemos poder. Y que no es en la ausencia de debilidad que está el poder, sino precisamente en la presencia de la debilidad. Esto es nuevo. ¿A quién se le ocurre pensar tal cosa? Y si le preguntamos a Pablo, ¿de dónde aprendiste esto? Él probablemente nos diría: yo conocí al hombre más débil en la historia de la raza humana. Hablamos del hombre más fuerte. Hoy en día hablan de la mujer más fuerte también. Individuos que pasan su vida convirtiéndose en Atlas. Y poco se habla del hombre más débil. Y de ese hombre, el más débil, yo les hablo hoy, porque de la identidad de su debilidad nosotros participamos. Y en la fortaleza de su debilidad nosotros también participamos. Cristo Jesús. El ser humano más débil en la historia del planeta. Él vino a un planeta donde el conflicto de poder con el débil imperaba, y vino débil. El viernes fue el día de la debilidad. El jueves por la noche los discípulos observaron al maestro y lo vieron perdiendo la fuerza física, la fuerza emocional. Algo estaba sucediendo con este hombre que ellos lo habían visto ser tan poderoso. El poderoso se hizo débil. Y esos 2 días se convirtieron en los días en que la correlación entre debilidad y poder se redefinió. ¿Eres débil o eres poderoso? Yo quisiera pasar unos minutos conversando con aquellos agentes, aquellos individuos que vieron este fenómeno, que vieron al hombre más débil, y conversar con ellos acerca de qué fue lo que pasó allí. Vengan conmigo. El jueves de noche. Es tarde en la noche. Y según nos acercamos a la ciudad, la figura de un hombre corriendo se acerca a nosotros. Es Judas. Y le preguntamos: Judas, ¿qué está sucediendo? Y él se detiene, tembloroso, y dice: lo van a matar. ¿Quién va a matar? A Jesús, lo van a matar. Y yo soy el que confeccioné todo este plan. Y lo van a matar. Yo no entiendo lo que ha pasado aquí. Este hombre era un hombre poderosísimo. Hace poco tenía una multitud de miles de personas con él y tomó un pan y unos peces y lo multiplicó. ¡Qué poder tremendo! Y los alimentó a todos y sobró pan y pez. Y la gente lo vio y dijo: este es un hombre poderosísimo. Este es el hombre que nosotros necesitamos como el Mesías. Y lo querían hacer rey. Y él les dijo, dice Judas, él les dijo: no.
Y yo estaba mirando a este hombre y yo concluí, este en verdad es el Mesías. Él los va a librar de los romanos. ¿Se imaginan ustedes, pensaba él, si en la ciudad de Jerusalén los romanos la van a sitiar y él le puede crear pan a todo el mundo? Derrotaríamos a los romanos. ¿Y por qué él quería detenerse? ¿Por qué no quiso ser rey? Y Judas nos dice, yo concluí que la razón fue muy sencilla. Todavía no había llegado el momento para él ser rey. Y yo decidí ayudarlo. Yo decidí crear una crisis que lo forzara a él a salir y manifestarse como el Mesías poderoso. Y todo marchó bien, Hace unas horas atrás, cuando los soldados llegaron a arrestarlo, el poder de él salió y los soldados quedaron tendidos como muertos. Y yo dije, esto está dando resultado. Pero después de eso, perdió el poder. Y vi cómo lo humillaron, cómo lo golpearon, cómo lo arrastraron de un lugar a otro y él no tenía fuerza para hacer nada. Y concluí que había cometido un error. Que este no puede ser. Y corrí donde los judíos y les dije a los judíos, por favor deténganse. Él está equivocado, él no es el Mesías, ustedes también están equivocados. Yo estoy equivocado. Van a matar a un hombre inocente, él no es lo que él pretendía ser. Y los judíos se burlaron de mí y lo van a matar. Por favor, déjeme salir de aquí. Si ante la debilidad, el ser humano a menudo está dispuesto a hacer cualquier cosa por obtener poder, a sacrificar los valores que tenga, los ideales que tenga, a fin de conseguir poder y control, a fin de pretender autorrealizarse por sí mismo. Es una búsqueda de poder. Y Judas representa al débil que sacrifica todo para obtener poder y termina siendo un malvado. Poder. Allí están los líderes judíos, viernes en la tarde saliendo de la ciudad, y se acercan y nosotros le preguntamos, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ellos nos dicen en tono solemne, oh, ha sucedido una tragedia. Hoy ejecutaron a un joven carpintero de Nazaret. Por mucho tiempo nosotros conversamos con él y tratamos de explicarle que el camino que él llevaba no era el mejor. Al principio él hizo cosas buenas por la gente, ayudó a la gente, pero luego comenzamos a escuchar informes de las personas que lo seguían y nos llegaron unos testigos muy confiables, que nos dijeron que él estaba enseñando en contra de la fe de Abraham. ¿Cómo es posible? Que se estaba atribuyendo características de Dios y nosotros decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y luego vinieron otros testigos muy confiables y nos informaron que estaba hablando contra el imperio. Y ahí nosotros dijimos, no podemos, el poder del imperio romano es muy grande. Y si nosotros no detenemos esto, el pueblo entero va a sufrir. Y el jueves por la noche lo arrestamos. Lo llevamos a juicio. Y daba lástima. Este hombre que caminaba por las calles de Jerusalén y viajaba hasta Galilea, hombre fuerte, con palabra de autoridad,
de pronto cambió. Sus labios no se abrieron. Estaba solo, cabizbajo. La debilidad encarnada en ese pobre hombre, lo que daba era pena, decían los otros. Y lo encontraron culpable, lo ejecutaron. Una tragedia, una tragedia. Por favor, excúsennos. Nosotros vamos a recibir el sábado que ya viene para santificarlo. Y se fueron. Si la debilidad tiene una característica, y es que cuando la debilidad se expresa en contra del status quo, aquellos que tienen poder acallan la debilidad, la oprimen, la callan, porque tienen el poder supuestamente de acallarla. Y esto lo hemos visto en la historia del cristianismo, cuando la iglesia y el Estado se unen, las minorías débiles sufren. Y hemos de verlo de nuevo. Allí está Pedro también. Oh, Pedro. Y le preguntamos a Pedro, Pedro, ¿qué sucedió? Y Pedro nos cuenta lo que sucedió. Oh, yo estoy avergonzado. Yo traicioné a mi Señor. Pero yo quiero que ustedes sepan, nos dice Pedro, que el hombre que murió hoy no es el hombre que yo conocía. El hombre que yo conocía tenía un poder impresionante. Cuando él iba caminando, los demonios venían, los endemoniados venían, y él con una palabra, los demonios salían dispersados frente al Hijo de Dios. Y yo concluí que era el Mesías. Él sanaba al paralítico, le daba vista al ciego, abría la lengua del mudo. ¡Qué poder era ese! Y nosotros todos concluimos, este es el Mesías, tiene el poder que necesita para restaurar al pueblo de Dios. Pero hoy era otro hombre. Y yo me sentía avergonzado. No podía identificarme con la debilidad. Lo abandoné, porque concluí que no podía ser el Mesías. Porque ¿quién quiere un Mesías débil? Y más que nada, ¿quién quiere a un Mesías muerto? Tal cosa es contraproducente, no puede ser. ¿Cómo puede la debilidad y la muerte salvar? Los demás se fueron, todos los discípulos. Yo también me fui. Pero yo hice algo que me hace sentir mal. Yo lo negué. Por favor, perdón. Sí, ante la debilidad, a menudo el ser humano se hace indiferente. Indiferente. El débil es ignorado. ¿Qué tiene él que pueda contribuir a mi poder? Nada, es ignorado, es dejado solo. Y pensamos que este individuo pobre y miserable merece lo que está recibiendo, porque si hubiese constituido su vida en otra forma, si hubiese estudiado, si hubiese trabajado más, no sería débil. Y lo ignoramos. Porque el débil, en el pensamiento humano común, no merece nada. Absolutamente nada. Y la pugna entre fuerza, poder, debilidad continúa. En este caso, en la ignorancia. Y al último que vemos es a Juan. Pedro estaba equivocado. No todos abandonaron a Jesús.
Juan se quedó con él todo el tiempo. Juan, ¿qué ha sucedido? Y él nos dice, mataron a mi Señor. Y hay un profundo dolor en mi corazón, porque yo lo amaba intensamente. Mataron a mi Señor. Me preguntas, ¿qué sucedió? Y tengo que decirte que yo no sé qué sucedió, que yo quisiera saber, pero yo no sé qué sucedió, porque en verdad el Jesús, mi Señor, cambió. Yo lo seguí desde que lo tomaron prisionero. Vi cuando lo golpearon, vi cuando se burlaron de él, cuando escupieron su rostro, cuando lo clavaron a la cruz. Y yo lo observaba y lo miraba a los ojos. Y yo desde adentro le decía, Señor, haz algo, pero él no hizo nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Yo no estoy seguro. A mí me parece que él no quería morir. Yo lo miraba en los ojos y me parecía que él no quería morir, pero por otro lado había decidido morir. Yo lo miraba, yo quería entenderlo. Pero hubo una cosa que me impresionó de él. Yo lo miraba y descubrí que él estaba sereno. Que en su debilidad había una serenidad. Que él parecía tener control de la situación. Y si me preguntas qué pasó, yo tengo que decirte, no sé, yo voy a esperar. Yo voy a esperar. Porque la historia no ha terminado. Y Juan esperó. Y el domingo por la mañana quedó claro que la debilidad de Jesús no era otra cosa que la manifestación de su poder. Que en la debilidad de él estaba revelándose el poder de Dios para salvar a la raza humana. Que es en debilidad que Dios nos redime. Que no es como un despliego de poder y de gloria y de ataques y de muerte que Él nos redime. Que Él nos redime en el dolor y el sufrimiento. Y ese domingo en la mañana la tumba estalla. Y sale de la tumba Jesús, no para salvarnos, porque Él nos había salvado ya en la debilidad. Salió de la tumba para traslocar los valores humanos, para enseñarnos que el verdadero poder reside en la debilidad, en la humildad. Y nosotros como creyentes hemos descubierto en Cristo Jesús esta debilidad. Hemos descubierto que Dios es débil. Cuánto nos gusta hablar del poder de Dios. Y damos gloria a Dios cuando alguien dice, porque Dios es poderoso, amén, amén. Pero cuán poco hablamos del hecho de que Dios es débil. Cuando el apóstol nos dice aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, la debilidad de Dios. Dios, dice Pablo, es débil. Porque el poder de Dios no se define en términos del poder humano. El poder humano es el despliegue de fuerza, de violencia. El poder de Dios se despliega en la debilidad, en el dolor. Y así fue con Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, aquel que era rico se hizo pobre. Filipenses, capítulo 2, versículos 8 y 9, aquel que era en la forma de Dios, que era Dios en sí mismo, se vació y se hizo humano. Tomó la forma de un siervo, de un esclavo, y murió la muerte de una cruz. Y lo asombroso de esto es que en esa experiencia
poder de Dios se manifestó. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque el Evangelio, la cruz, es el poder de Dios. Dice, ahora es algo interesantísimo. La debilidad no es una condición, la debilidad es un lugar. Es el lugar donde Dios está. La debilidad es la cruz. Y Juan en su Evangelio nos va a decir que esa cruz que es débil no es otra cosa que la gloria de Dios desplegada en su debilidad. Juan capítulo 12, versículo 32, cuando yo fuese levantado, ¿qué va a suceder? Voy a traer a todos a mí. Es en la debilidad de la cruz donde se despliega el poder de Dios como un magneto, un imán enorme que atrae al ser humano para la salvación. Y quiero que vayamos a un último versículo, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Porque Jesús, aunque fue crucificado en debilidad, se hizo débil. Aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y entonces nos dice, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios. Mis amados, lo que el Señor ha hecho para enseñarnos a nosotros que la grandeza está en la debilidad es indescriptible. Porque el problema del ser humano es pensar que tiene poder, que él por sí mismo, ella por sí misma, puede realizarse, puede abrir camino, puede lograr lo que quiera, puede vivir en paz y en felicidad, cuando en realidad no es en la búsqueda de poder que encontramos eso, sino en la búsqueda de debilidad, en el reconocimiento de que somos pobres, débiles, necesitados del poder de la debilidad de Cristo. Nosotros llamamos eso la justificación por la fe, ¿no es cierto? Donde descubrimos que nada tenemos que traerle al Señor, que estamos vacíos, que todo lo que tendríamos era pretensiones de poder, porque el poder humano es una ilusión, es una ilusión. Y descubrimos que Jesús nos recibe como somos, débiles y pobres. Y nos convertimos en el lugar donde Dios despliega su poder y su amor. Nos convertimos, no es una buena comparación, pero la voy a hacer, en, ¿cómo le llaman? Bulletin boards, tablones de anuncios. ¿Ustedes los han visto? Y allí ponen anuncios. Entonces, nos convertimos en eso. Dios planta en nosotros el anuncio de su amor. Y le dice a la raza humana, y le dice a los mundos que nunca han caído, y a los ángeles, mira lo que he hecho con Ángel Manuel, individuo débil, incapaz, nada tenía que ofrecerme a mí para que lo aceptara, mira lo que he hecho con él en su debilidad, lo he transformado. Porque en la debilidad es cuando somos fuertes. Y esto sucede cuando nosotros descubrimos que en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento personal y en las angustias en que vivimos en nuestro peregrinaje,
cuando descubrimos que todo eso es algo sobre lo cual nosotros no tenemos poder. No tenemos poder. Y nos vemos casi como víctimas del dolor y el sufrimiento y descubrimos debilidad. Y entonces escuchamos al Señor diciéndonos, es cuando eres débil que te haces poderoso. Porque es en tu debilidad. Podemos leer el versículo, escúchenlo, capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12. Pablo estaba perdiendo probablemente la vista. Y él le dice al Señor, Señor, esta es una angustia que yo tengo, un dolor interno que tengo, no voy a poder leer los manuscritos, no voy a poder estudiar la Biblia, tú tienes que ayudarme con esta angustia, quitarla de mi corazón y sanarme. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se expresa en plenitud cuando eres débil. Y mi gracia te sostiene. Y en medio de las luchas personales que tú puedas tener, de los conflictos personales que tú puedes tener, que te hace sentir débil, sin fuerza, escucha la palabra del Señor, mi gracia es suficiente. Yo te voy a dar el poder que tú necesitas para mantenerte aferrado, para mantenerte firme, para seguir adelante en medio de esa lucha y de ese conflicto. Esta mañana yo concluyo invitándoles a ustedes a permanecer débiles en el Señor, a vivir dependiendo de Él día tras día, como Jesús dependió del Padre y se hizo un siervo, a vivir dependiendo de Él. Que vuestra debilidad se exprese en el servicio a otros. Que vuestra debilidad se exprese en vencer la tentación cuando todos los fuertes y poderosos caen en ella. Que tu debilidad se manifieste en mantenerte en el camino del Señor, aunque la vereda se haga estrecha. Porque por esa vereda caminó nuestro Señor. Sal hoy y sé débil, porque cuando eres débil, eres poderoso. Mientras van entrando los miembros de la banda, vamos pensando en las palabras de este bello himno que nos explica y nos indica lo que el pastor expuso tan elocuentemente, que aunque Jesús estuvo en ese monte Calvario, esa muerte y esa resurrección es lo que nos da la vida eterna. Vamos a colocarnos en pie, por favor. En el monte Calvario estaba la cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, Jesús triunfó, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús llevará.
ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Nuestro Padre, damos una vez más gloria y alabanza a ti por la cruz, porque en tu debilidad nosotros encontramos nuestro poder. Gracias, Señor, porque tú has prometido desplegar al universo al concluir el conflicto cósmico, que nuestra debilidad fue nuestro poder. Así hoy te invitamos a que continúes con nosotros en nuestro peregrinar y que podamos viajar en humildad y en sencillez, dependiendo de ti y no del poder humano. Que en la cruz encontremos la definición de verdadero poder. Que tu paz descanse sobre esta congregación. Les bendigas ricamente al separarnos y nos ayudes a continuar santificando las horas sagradas del sábado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.